será patrocinada por Xerox en 4 partes sin comerciales. Habíamos pensado una gran cantidad de cosas para esta vuelta. ¿Te imaginas todo el verano con síndrome de abstinencia radial? Pensando de qué íbamos a hablar cuando volviésemos al aire de la UOX, cuando llegásemos a los nuevos estudios de la UOX. Y esta semana nos cambiaron los planes, nos cambió la agenda, se nos metió en el medio la agenda sanitaria. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Porque lo escucho medio lejos, ahí lo escucho un poquito mejor, aunque me tape este bello rostro. Le decía que esta semana se nos metió en el medio, se nos cruzó la agenda sanitaria, se nos cruzó el coronavirus, y entonces hubo que recalcular, como los GPS, recalculando la agenda, pensando de qué hablar y pensando cómo haces para no dejar los temas que también son importantes de lado, cómo no subestimás el tema del que todos queremos hablar, queremos escuchar cosas, cómo no hablamos de más en un tema como la pandemia, en donde la sobreinformación también pasa a ser una enfermedad, o pasa a ser uno de los factores claves de la enfermedad. Y me quedé pensando que algunos de los temas que queríamos tratar tienen puntos en común con la discusión y el debate que se abre, o por lo menos uno de los debates que se abre de la pandemia. No vamos a hablar de salud, no vamos a hablar estrictamente de salud, ni de medidas vinculadas a la protección de la salud, porque no vamos a hablar porque lo que te decía, la sobreinformación puede ser perjudicial y la inexactitud también. Y para eso hay un montón de gente que sabe muchísimo más que nosotros qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer para prevenir, hasta qué punto hay que avanzar y hasta qué punto no hace falta. Entonces dijimos, no nos vamos a meter en ese tema, no nos vamos a meter en los consejos médicos. Para eso hay páginas oficiales y no hay nada mejor que recurrir a ellas, en vez de escuchar a cualquier pavote como yo decirte qué tiene que hacer. Pero sí vamos a hablar de las cosas que siempre nos interesa contarte, o por lo menos pensar juntos en este programa, y que tienen que ver con algunos impactos. Entonces decía, no es que está tan lejos o no tenga puntos en común con los otros temas de la política y la economía que tratamos siempre en este micrófono, que tratamos de escudriñar juntos en el aire de la UOX cada sábado de la mañana, porque lo que habíamos preparado antes de arrancar con la agenda sanitaria tenía que ver con dos temas claves de la economía argentina. Uno era el caso Vicentín, un caso que si vos sos oyente de la Brújula de la Semana y sos oyente de la UOX cada sábado, no te va a resultar extraño, porque hace mucho tiempo que lo venimos discutiendo, que lo venimos tratando, pero que se metió en la agenda del verano y se metió en la agenda también de la economía nacional, de las discusiones políticas de la Argentina. Y el otro tema tenía que ver con la deuda externa, que es el gran condicionante, la gran discusión, el gran interrogante que la Argentina tenía, por lo menos hasta esta semana, cuando todo pasó a estar ocupado y colapsado por la preocupación por el coronavirus. Y vos podrás decir con toda justeza del otro lado del 88.3, o si nos estás viendo en la Brújula de la Semana en Facebook, o por ahí estás conectado en radiovox.com, ¿qué tiene que ver, qué carajo tiene que ver el coronavirus, Vicentín, la deuda externa? Me mira nuestro compañero Fede Botti, que hoy se incorpora al equipo, como diciendo, sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, y en realidad me parece que el vector donde confluyen todos estos temas es la gran discusión de qué representan las crisis para nosotros los argentinos, o qué pueden representar las crisis para nosotros los argentinos, si es todo pérdida o si pueden representar, como nosotros creemos, una oportunidad. Te digo esto porque si uno piensa entre los temas que te decía, por ejemplo, en el caso Vicentín y en toda la discusión que venimos dando y que venimos tratando de despertar cuando hablamos del tema de los puertos, cuando hablamos del tema del comercio exterior, la crisis de Vicentín, que amenaza con llevarse puesto a gran cantidad de cooperativas de la provincia y el país, que amenaza con arruinar a algunos productores, que amenaza con dejar un agujero gigante en el Banco de la Nación Argentina en momentos que es necesaria más que nunca la plata para financiar otro rumbo.
si pensamos en toda esa crisis que ha generado y que todavía no se resuelve y que da vueltas y vueltas y no hay ninguna información, también entendemos que ahí, en el medio de esa crisis, en el medio de ese torbellino económico que produjo el estrés financiero de una de las empresas más importantes de la provincia y del país, una de esas empresas que, como nosotros te decíamos siempre, son el poder real atrás del poder político, atrás del poder relativo que aparece en los afiches, el poder real de la provincia que decide y decidía políticas públicas, que influía en definiciones de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial. Detrás de esa crisis también está la oportunidad de discutir qué rol va a tener el Estado en una de las principales palancas de la economía, que es el comercio exterior. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a seguir estando afuera del sector que produce o que exporta el 55% de lo que se exporta en la Argentina? ¿Va a seguir al margen de ese sector por el cual, de esas barrancas del Paraná, por el cual entran 2 de cada 3 dólares que entran a la Argentina? ¿Va a dejar en manos de algunos megagrupos económicos, en su mayoría extranjeros, la definición de cuánto vale nuestra moneda, de si devaluamos o no? ¿O va a aprovechar esta crisis, esta deuda, este agujero, este negociado que hizo Vicentín con el gobierno de Mauricio Macri para meter un pie, aunque sea, para asomarse por la ventanita del comercio exterior y decir, bueno, el Estado también tiene un rol, tiene una influencia, entonces vamos a discutir algunas cosas de cómo se está haciendo, de cómo se comercia en la Argentina? Ante la crisis, ante el agujero, ante el negociado de esta empresa, el gobierno tiene la oportunidad de meterse, tiene una oportunidad. Todavía no se ve muy entusiasmado a ningún funcionario tratando de aprovechar esta oportunidad, pero la oportunidad está. Y lo mismo te decía en el otro tema económico que tiene que ver con la deuda externa, que pareciera, porque si lo pensás, Argentina está en cuarentena desde que asumió Alberto Fernández hasta que se arregle la deuda. Estamos en cuarentena, no pasa nada, no se hace nada, no se toman grandes medidas. Porque de fondo ahí, en esa definición de cómo se acomode lo de la deuda, que ahora también se va a aplazar un poquito, Guzmán tenía que dar la oferta a los bonistas el viernes y ahora nadie quiere juntarse, no hay reuniones, no hay nada y se pateó para más adelante. Pero digo, ahí también está la oportunidad. En el medio de ese lastre gigante que es la deuda externa, que impide a la Argentina desde hace tantos años parte de su desarrollo, esa otra pata que es el endeudamiento, también ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad de decir, bueno, vamos a sentarnos, poneme las carpetas sobre la mesa y veamos quién hizo plata con este endeudamiento. Veamos para qué nos endeudamos en la Argentina. Porque a primera vista y sin ser economista, se ve que el 90% de la deuda, por ejemplo, que tomó Mauricio Macri se fue durante el mismo gobierno de Mauricio Macri al exterior, a los bolsillos de algunos grupos económicos que aprovecharon la bicicleta financiera, que aprovecharon los bonos, que aprovecharon la compra del dólar barato y después venderlo y después comprar bonos, y toda esa bicicleta tan lejana a nosotros, pero que a algunos vivos les llenó los bolsillos afuera de la Argentina. Como ya habían hecho con la dictadura, como hicieron en cada canje, unos poquitos aprovecharon esa crisis de financiamiento de la Argentina para hacer millones. Bueno, vamos a aprovechar nosotros. El gobierno de Alberto Fernández va a aprovechar esa oportunidad que da el zafarrancho que hizo Macri con la deuda para sentarse a investigar, para poner las carpetas sobre la mesa y decir, bueno, a vos te pago, a vos no. A vos que hiciste un negocio a costa de que le saquemos guita al ANSES, de que se retrasen los sueldos estatales, de que no se invierta en salud, de que el Ministerio de Salud pase a Secretaría de Salud, porque es eso la deuda, Cuando la guita se va afuera no se queda adentro, cuando no se queda adentro no se invierte en nada. A esos tipos les vamos a pagar también, vamos a hacer como si no pasó nada. A esas empresas que allá por la dictadura, como las empresas de Mauricio Macri, tomaban deuda en el exterior y después el Estado se hacía cargo. Les vamos a pagar, vamos a seguir pagando esa deuda que nunca nos benefició, esa guita que nunca entró. En el medio de esta crisis que la Argentina tiene de supuesta pobreza, de que no hay fondos,
¿Vamos a aprovechar la oportunidad para repensar la relación de la Argentina con la deuda? ¿O vamos a hacer como si nada? Porque si después de esta cuarentena económica, a la espera del arreglo de la deuda, hacemos como si nada y la definición es pagar, más tarde, más temprano, pero pagar todo y pagar, esa plata que se pague no va a estar disponible. No va a estar disponible para todas las necesidades que hay. Las que había y las que se van sumando ahora en medio de la crisis sanitaria. Y ahí llegamos al punto en común con esta pandemia. Porque esas son las pandemias económicas que vivimos hace años en la Argentina. Y ahora llega la pandemia sanitaria, que también va a tener un impacto económico en la Argentina. Porque pasada la crisis sanitaria, si se alinean los planetas, si se toman los recaudos, si se hacen las cuarentenas, la Argentina va a estabilizar su problema sanitario, quizás podamos contener, como hicieron algunos países, la pandemia de coronavirus, pero va a costar, quizás como hoy está costando en Europa, como está costando en Italia, un gran impacto económico. Y el impacto económico no va a ser para todos los sectores igual, como nunca es para todos los sectores igual lo que pasa. El impacto económico va a ser principalmente para los laburantes, para la industria, para el pequeño comercio, que va a estar golpeado. El impacto económico va a ser sobre el sistema de salud, sobre los profesionales de la salud que hoy están precarizados y ante un pico de la enfermedad van a tener que enfrentarla total y absolutamente precarizados y con pocos insumos. Hay opciones ante esto, hay oportunidades ante esto. Algunos las ven antes que nosotros. Ayer el gobierno de los Estados Unidos agarró una torta de guita, agarró 50.000 millones de dólares y dijo, lo vamos a usar acá. ¿Sabes qué hizo? Aprovechó el piso del petróleo y se estoqueó de petróleo. Y además volcó al sistema sanitario y volcó al mercado interno de Estados Unidos 50.000 millones de dólares. Aprovechó la oportunidad y puso la plata ahí. Habrá que ver quiénes ganan con eso, ¿no? Obviamente, seguramente las petroleras, algunos, no estamos esperando que Trump haga algún beneficio popular. Pero pienso en Argentina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a aprovechar esta oportunidad cuando todos están con los ojos puestos en el sistema de salud para fortalecer un sistema de salud precarizado y destruido. Vamos a aprovechar hoy que se llenan la boca la oposición, los grandes partidos, en decir que hay que hacer todo lo que hay que hacer, en poner plata en reconstruir la infraestructura social que de fondo está en los vectores de peligro que tiene esta pandemia. Porque yo te digo, hasta ahora los casos son en Buenos Aires, hasta ahora los casos son de gente que viaja a Europa, pero cuando uno piensa una pandemia de ese estilo cayendo sobre las barriadas pobres de nuestro país, la verdad que se te ponen los pelos de punta. ¿Vamos a aprovechar también esta oportunidad para discutir eso? ¿O vamos a esperar que pase? ¿Vamos a esperar que se muera la menor cantidad de gente posible y seguir como si nada? Y seguir con un Estado que apenas está ahí presente, que un poquito sí, un poquito no, un poquito sí, mucho no, y las cosas siguen. Si eso es así, probablemente esta pandemia de coronavirus deje más pobres que muertos. Probablemente lo que haya sea un empeoramiento de la calidad de vida de miles de argentinos. Probablemente la recesión económica de la que todavía no podemos salir se profundice. Y todo se haga más complicado de cara al futuro. De fondo es así. De fondo, cada crisis se presenta ante nosotros como una oportunidad. No esperamos que algunos pocos decidan tomar esa oportunidad. También creo y entiendo que entendemos, como entendieron los docentes, los médicos esta semana, que esa oportunidad hay que ir a exigirla, que esa oportunidad hay que ir a pedirla. Quizás hagamos tanta fuerza que alguna vez, o por lo menos que esta vez, las crisis se transformen en una buena oportunidad.